Buenas tardes, hoy vamos a ver la tabla periódica de los elementos químicos y su relación con la configuración electrónica, que lo hemos visto en una sesión anterior. Entonces tenemos la tabla electrónica, que es conocida actualmente de esta forma, pero muchos años atrás, 1900, 1905, ¿sí? Dos autores importantes, Meyer y Mendeleev, es que trabajaron sobre la tabla periódica, ¿sí? Uno ruso y otro alemán, y solo se tenía 13 grupos, ¿no? Pero era la tabla más similar, la de Mendeleev, y es la que se ha adoptado a la actualidad. Se ha considerado esa tabla como la tabla base para poder considerarla actualmente. Ha ido siendo modificada esta tabla, ¿por qué? Porque primero no se tenía todos los elementos, ¿sí?, descubiertos en ese entonces. Entonces fueron apareciendo nuevos elementos, ¿no? Y así como tal se van a ordenar primero siguiendo un valor creciente de los pesos atómicos. Después estos elementos van a ser colocados posteriormente en la tabla, en una columna o un grupo. Vamos a entender, ¿sí?, los grupos que eran en este sentido en la anterior tabla, ¿sí?, grupos. ¿Sí? Y indicaron, ¿no? Luego apareció el yodo, apareció el teluro, y tuvieron que acomodar nuevamente a estos elementos, pero resulta que no había forma porque no coincidían en el orden de los pesos atómicos. Posteriormente se ha descubierto los gases nobles, y entonces finalmente todo esto ha conllevado a un enunciado moderno conocido como la ley periódica. Entonces dice la ley periódica que cuando los elementos se acomodan en orden creciente del mismo número atómico, va a producirse una repetición, ¿sí?, tanto de las propiedades físicas como de las químicas. Entonces, ya no se ha considerado a los pesos atómicos como referencia de orden en la anterior tabla que consideraban, ¿no?, tanto Meyer como Mendeleev, sino con esta nueva ley periódica y que se acomodaba muy bien a todos los elementos que han ido apareciendo, pues se ha ido acomodando de acuerdo al número atómico. Entonces el número atómico ha dado la referencia para que exista una repetición de acuerdo ya a las propiedades, tanto físicas y químicas como hemos mencionado hace un momento. Y obviamente la carga del núcleo va a ser la que relacione con el número atómico, ¿no?, y el número de electrones en el átomo neutro. Entonces, como hemos visto en una anterior sesión, Z es el número atómico, ¿sí?, y Z va a representar la carga del núcleo, ¿sí? O sea, es decir, la carga va a ser igual al número de protones, pero en números o en átomos neutros, el número de protones va a ser también igual al número de electrones. Y consideran estos datos importantes para la ley periódica. Bien. Pero referirnos a los números cuánticos, que es lo que hemos visto en una sesión anterior también, es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto y estamos relacionados con los elementos y sus configuraciones electrónicas y la incidencia que tienen en la tabla periódica. Entonces, el primer número cuántico, que es el principal, n, va a designar el nivel de energía principal. Este número va a tomar valores enteros naturales a partir de una determinada unidad, y cuanto mayor sea n, mayor será la energía del electrón y se localizará a mayor distancia del núcleo. Entonces, n puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Y además tiene una designación de letras, ¿sí?, una designación literal. Hemos dicho igual 1K, 2L, 3M, 4N, sucesivamente. Los números cuánticos secundarios, L o subniveles también, indica el número de subniveles de la energía que va a existir dentro de un nivel principal.
e indica la forma de los mismos. Este número va a tomar valores enteros naturales desde 0 hasta n-1. Entonces, para 1 tenemos L0. N2 va a ser 0,1. N3, 0, 1 y 2. Entonces, n-1, siempre n-1. ¿Sí? En 4 va a ser 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, estos valores van a estar representados también literalmente. Para 0, en los subniveles, S, 1, P, 2D, 3F. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos S, ¿no es cierto? En este caso, aquí tenemos 1S, perdón. Aquí tendremos 2S, 2P. En este caso tendríamos 2S, 3S, 3P, 3D. ¿Sí? Y así sucesivamente. Para el átomo de hidrógeno, la energía de cada subnivel solo va a depender de N. Entonces, para los átomos con más de un electrón, la energía va a depender tanto de N como de L. Es decir, N va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, L vamos a tener para 1, 0, para 2, 0 y 1, para 3, 0, 1, 2, 4, N-1. ¿Sí? Entonces, los subniveles van a estar distribuidos de acuerdo, literalmente, a los valores que se han ido adoptando acá, ¿no es cierto? Acá. Dentro de cada subnivel definido por N y L aparecen distintos orbitales que se van a diferenciar en el valor del tercer número cuántico, M1, ¿sí? O M si quiere. Entonces ya sabemos que es el número magnético. Este número informa sobre la orientación de la nube electrónica alrededor del núcleo. Los valores de M van a ir desde menos L hasta más L de cada unidad. Entonces M menos L, 0 hasta más L. Entonces, para el subnivel L, dado que existen dos L más un subniveles, tendríamos en estos casos, ¿no? L0, M va a ser 0. 2 tendríamos 0, 1, es decir, 0 va a ir 0 solamente, 1 va a ir desde más 1, 0 hasta menos 1. En el caso de 3, 0, 0, 1 va a ser más 1, 0, menos 1. Y en el caso de 2 va a ir desde 2 positivo hasta 2 negativo. ¿Sí? Pasando siempre por el 0. ¿Sí? De la misma forma tenemos acá. Entonces se van repitiendo, existe una repetición, ¿sí? Para los valores de M de acuerdo al valor del subnivel. Entonces aquí tenemos la representación y tenemos sus valores de M, ¿no? M de S de sus giros de spin. Entonces positivo o negativo, las flechas ya sabemos hacia arriba positiva, hacia abajo negativa, y van a estar distribuidas de esa forma. La capacidad y la energía de los niveles dentro de cada subnivel para cada número cuántico principal. Las configuraciones electrónicas de un átomo es de una manera de describir la disposición de los electrones de dicho átomo. Esta configuración va a indicar el número de electrones que va a existir en cada nivel y el tipo de subnivel. Entonces ya hemos indicado, ¿sí? Hace un momento y también en la anterior sesión, donde hablábamos sobre configuraciones electrónicas, sigue la regla de Aufbau. La regla de Aufbau, ¿sí? Algunos llaman la regla de serrucho también. Hay varias formas que o varios nombres que han ido adoptando en el transcurso del tiempo. El principio de construcción para construir la configuración electrónica de un átomo va a ser la siguiente. El principio de energía mínima, donde los electrones se van a ir añadiendo a orbitales en el sentido de menor a mayor energía en los mismos. El principio de exclusión de Pauli indicaba que solo permite un máximo de 2 electrones por cada orbital. ¿Sí? Entonces va a ser limitado por Pauli. Asimismo, el principio de máxima multiplicidad de Hahn, cuando exista más de una posibilidad para colocar los electrones de un mismo nivel energético, se van a colocar los electrones de forma que se ocupe el mayor número de orbitales. De esta forma, el spin será el máximo posible.
Entonces tenemos para este caso el elemento, por ejemplo, el número de electrones, el diagrama de orbitales que están siendo creados de acuerdo al número de electrones, ¿sí? Y su configuración electrónica, ¿no? Entonces tiene 3 electrones, va a ser 1s al cuadrado 2s1, de acuerdo a la regla de Aufbau. Entonces, es importante también hacer referencia a los electrones de valencia, que van a ser aquellos que se van a encontrar alojados en un último nivel de energía. Entonces, son los que van a, en un átomo, utilizar combinaciones con respecto a otros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para visualizar rápidamente, ahí tenemos el modelo de Bohr, por ejemplo, ¿sí? En el átomo de hidrógeno. Y la distribución que va a existir de los electrones y también de los subniveles que se van a producir. Hidrógeno y oxígeno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo van a estar relacionados en la tabla periódica? Esta es nuestra actual tabla periódica, ¿sí? Donde vamos a denominar las columnas, los grupos, y las filas, los periodos, ¿sí? Esta es las filas y los grupos. Entonces, hablar de la tabla periódica es importante también referirnos a que están representados por grupos A, B y el grupo 0. Entonces, los grupos que varían de 1A al 7A, ¿sí? De aquí empezamos 1, 2A y hasta acá el 7A, van a ser los elementos representativos, ¿sí? También el grupo 0, o conocido como gases nobles. En cambio, los grupos 1B, empezamos aquí 1B, 2B, ¿sí? Y aquí 3B, 4, etcétera, y el grupo 8 finalmente, estos se van a denominar los elementos en transición. Y bueno, finalmente las filas que también tenemos que tener conocimiento, que son los lantánidos y los actínidos, ¿no? Que no siguen estas reglas, estos elementos. Aquí lo que mencionábamos está acá, ¿no? Grupo 1 a 7A. Y el grupo, en algunas tablas 8, grupo 0, también se conoce como el de gases nobles, que es esta columna. Y estos son los metales en transición, ¿no? Grupo en transición, elementos en transición. Y son los elementos representativos. Bien, acá están los bloques D, bloques P, S, ¿sí? Y los de F. Entonces, para nuestra tabla periódica en su estado natural, es lo que indicábamos. Tenemos ahí las representaciones de las configuraciones electrónicas de acuerdo a los elementos presentes ahí, ¿no? Y por cada grupo. De acuerdo a esto, a la configuración electrónica, pero ya tenemos la distribución en la tabla periódica para saber de qué elemento se trata de acuerdo a la configuración electrónica. Entonces, del gas noble, por ejemplo, NS cuadrado P6 van a ser los más estables. Los iones tienden a poseer tal configuración. Cuando un átomo se va a ionizar, gana o pierde electrones en el orbital de mayor energía para alcanzar una configuración de gas noble. Entonces, el sodio, por ejemplo, tiene que perder un electrón o ganar 7 electrones para conseguir tal configuración. Si nos fijamos, el sodio está acá. Entonces, tiene que llegar hasta acá si queremos que se considere como un gas noble, ¿cierto? En el caso del cloro, igual acá, para llegar hasta acá, ¿no es cierto? Entonces se considera ese recorrido para la configuración, de acuerdo a la configuración electrónica. Entonces va a ganar un electrón. Entonces, la periodicidad y la ley periódica, para entender la misma, entonces es importante revisar algunas propiedades, ¿no? Estas propiedades van a estar en función a los elementos,
Además, al analizar sus valores en función del número atómico, van a tener un comportamiento que se va a repetir periódicamente, por eso se llama ley periódica, ¿no? Y acabamos de indicar qué es la ley periódica y que ha sido dada de acuerdo al número atómico. Varían en función de sus números atómicos, ¿no? Entonces el número atómico es Z, indicábamos. ¿Están relacionadas con la reactividad? Sí. Es importante tener conocimiento, por lo menos de aquello. ¿Por qué? Porque aquí se menciona sobre el tamaño, las energías asociadas con la eliminación o adición de electrones, por ejemplo, y son de importancia para poder entender las propiedades químicas que se vayan a dar, ¿no? Y ahí hablamos de un radio atómico, radio iónico, energía de ionización, la electronegatividad. Entonces hablamos cómo va a reaccionar, ¿no? Pues las propiedades de los elementos van a estar relacionadas con su configuración electrónica y con su posición en la tabla periódica. Por ejemplo, cloro, bromo, yodo tienen similares, ¿sí?, propiedades, por eso es que se han acomodado en ese sentido, ¿no? En la familia 1A. Entonces va a existir un incremento en la reactividad de mayor a menor, si queremos analizar en la columna. Tienen esta forma, el sodio, el litio, potasio, rubidio, etc. Tienen esta característica, ¿no? En la familia 2A, entonces de la misma forma, se van a acomodar en el grupo 2A. Tienen esas características físicas, los metales de esos elementos. La familia 3A, lo propio, y tienen esta característica, ¿no? Se presenta de esta forma el boro, el galio, aluminio, ¿sí?, el indio. La familia 4A, carbón, silicio, plomo, estaño, germanio. La familia 5A, nitrógeno, yodo, fósforo, ¿sí?, el antimonio, bismuto, arsenio. La familia 6A, el azufre, el selenio, el teluro, tienen esta forma de presentarse en la naturaleza. La familia 7A, cloro, bromo, yodo. 8A, tenemos igual, ¿no?, el neón, helio, argón, criptón, etc. Entonces los niveles y subniveles van a estar completamente llenos. La ionización y sus energías más altas van a ser más que en los otros elementos. En los óxidos, por ejemplo, tenemos igual similares propiedades, tanto óxidos básicos como ácidos. Y bueno, hablar sobre el radio atómico, estamos haciendo esta referencia acá, por ejemplo, ¿no?, el radio metálico, el radio covalente, el radio iónico, ¿no? Entonces, estos radios van a presentarse de esta forma, que es importante para este avance tener de conocimiento, más no así para profundizar en aquello. Y bueno, finalmente los radios atómicos van a variar de esta forma, ¿no? Va a aumentar el radio atómico en nuestra tabla periódica, de abajo hacia arriba, o si quieren, de derecha a izquierda, o de arriba hacia abajo, va a incrementar también el radio atómico en la tabla periódica. Y aquí hemos puesto para que puedan ver los radios atómicos, radios iónicos. El radio del catión va a ser menor al radio del átomo, por ejemplo. Y el radio del anión va a ser mayor al radio del átomo. Entendemos el radio del catión, carga positiva, radio del anión, carga negativa.
O sea, los radios iónicos a lo largo de la tabla periódica van a ser similares a la de los radios atómicos. Por lo que su energía de ionización de un elemento va a definir la energía mínima necesaria para separar un electrón del átomo. ¿Sí? Y tenemos esta forma donde aumenta la ionización en el sentido contrario hacia un momento del radio iónico. La afinidad electrónica va a definir la entalpía de ganancia de electrones como la variación de energía asociada a aquella. ¿Sí? Entendemos delta H como la energía. Esa es su entalpía que presenta cada elemento. Finalmente, la electronegatividad, que es algo importante para este curso, poder entender que un elemento es, la electronegatividad de un elemento va a ser la capacidad que tiene un átomo de dicho elemento para atraer hacia sí los electrones cuando forma parte de un compuesto. Si un átomo tiene una gran tendencia a atraer electrones, se dice que es muy electronegativo, como son los elementos próximos al flúor, por ejemplo. Y su tendencia es a perder esos electrones y se dice que es muy fuerte electropositivo, como los elementos alcalinos. Bueno, la electronegatividad de Pauling varía igual en ese sentido, ¿no? Muy similar a la ionización que hemos indicado. Bien, estos son conceptos importantes que tenemos que conocer dentro de lo que es la tabla periódica y cómo varía tanto la configuración electrónica con la relación con la tabla periódica y todo lo necesario en tanto a conceptos importantes para este capítulo y dentro de esta sesión. Bien, nos vemos en una próxima sesión.